Seguimos con los fundamentos de la fe. Hoy vamos a ver la credibilidad de la Biblia. Lo último que vimos es cómo la Biblia llegó a nuestras manos, hablando de que fue inspirada por parte de Dios a los hombres. Por lo tanto, no es que ellos se inspiraron a escribir algo por parte de ellos que se les vino a su mente, sino que Dios mismo, la Biblia misma fue inspirada. Él les dijo lo que deberían de escribir. Y vamos a ver la credibilidad de la Biblia, pero vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nos permites nuevamente estar reunidos otra semana más para seguir aprendiendo más de estos fundamentos tan importantes de nuestra fe, para estar bien cimentados en la roca y saber el porqué y el para qué de todas las cosas, y de esta manera no seamos engañados por doctrinas falsas, demonios, de personas que pues a fuerzas quieren desacreditar tu palabra. Bendices tus estudios y que tú siempre nos ayudes a través de darnos iluminación para poder discernir más lo que tienes para nosotros esta noche. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Los creyentes, tú no puedes ni yo puedo probarle a los incrédulos que la Biblia es palabra de Dios. Siempre te van a poner excusas y esto y aquello y que eso no es cierto y pruébamelo, pero ellos quieren pruebas pues, que no puedes darles tú. Y la razón también es por qué. Porque por más tú quieras probarles argumentos que hay muy buenos argumentos bíblicos, pero también hay muy buenos argumentos arqueológicos de hombres que murieron por la verdad a lo largo de la historia. Pero no vas a poder ni así, ¿por qué? Porque están muertos ellos. Están muertos de sus delitos y pecados. Si Dios no los convence, si Dios no les da luz, no les da vida, no lo van a aceptar. ¿Se acuerdan cuando el rico estaba sufriendo y le dijo que le diera permiso de regresar para avisarle a sus familiares, ¿no? Que era cierto lo que decía. Y él le dijo, Dios le dijo, ellos tienen a los profetas que les predican. Si no los creen a ellos, aunque un muerto resucite de los muertos, no van a creer, van a buscar excusas aún así. Por eso están muertos. Y por eso son incapaces de afirmar la credibilidad de la Escritura por ellos mismos. Están muertos. Ahora, los incrédulos pues deben ser siempre confrontados con el Evangelio mismo. Tú no los puedes convencer de pecados, o lo sabemos, pero sí puedes hacerlos conscientes del peligro en el que están y lo que son ante Dios, que es lo que muestra el Evangelio. Una vez salvados, que el Espíritu les convenza, entonces cuando la persona empieza a aceptar el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Hasta después que el Espíritu les convenció de su pecado. El propósito de este tema es que vamos a fortalecer la convicción de cada uno de nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios, porque tú lo crees y yo lo creo, pero hay que fortalecer esa convicción. Algunas de las razones para encontrar la Biblia creíble es que hombres ordinarios escribieron la Escritura con hombres comunes y corrientes. De hecho, Juan y Pedro, ¿qué eran? Eran pescadores. Y si recordamos a Mateo, era un recaudador de impuestos. Con esto entendemos que él usó hombres comunes y corrientes. Dios no utilizó a los filósofos de esa época, que había muchísimos, sino que él usó hombres comunes para que escribieran un libro fuera de lo común. Entonces, la Biblia también es internamente consistente, o sea, no tiene errores, no tiene contradicciones, es inerrante. No hay errores o contradicciones. A veces pudieran haberse como que hay errores, contradicciones, pero es porque pues, no hacemos una exégesis correcta.
una hermenéutica correcta. Por eso es que pareciera que hay errores y contradicciones, pero no los hay. Recordamos también que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. En un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes y en 3 idiomas diferentes. La Biblia aún así permanece sin errores y contradicciones. Sabemos que hay mucha gente incrédulos que a fuerzas quieren desacreditar la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, ningún hombre ha encontrado información en la Biblia que pueda ser demostrada que sea errónea, aunque lo han intentado de muchas maneras. Ningún libro ha sido más examinado que la Biblia y todavía se mantiene firme como la palabra infalible de Dios, porque aparte de inerrante, la Biblia es infalible. Se mantiene firme, sin errores, sin contradicciones. La Biblia es un libro poderoso y dinámico y que no solo ha cambiado la vida de millones y millones de personas, sino que también convence al pueblo de Dios de pecado y los lleva por sendas de justicia por amor del nombre de Dios. Sabemos también que la Biblia ha tenido mucha mayor influencia que cualquier otro libro que jamás haya escrito. La Biblia es históricamente precisa, hablando de la historia, es precisa, prestando testimonio creíble para la creación, registro fósil que hay, y hay muchas cosas así. Jesucristo mismo confirmó la credibilidad de la Escritura. Mateo 5, 17, 18. Mateo 5, 17, 18 dice: Jesús creía en la ley y los profetas. Ahí lo dice en esa cita. Jesús creía en Jonás. Mateo 12, 40, 41. ¿En qué sentido creía? Porque él citó esos libros. Y si los citó es porque eran reales, eran verdad, no iba a citar alguna mentira, ¿verdad? Y creía en un relato histórico de Sodoma y Gomorra, también lo mencionó en Mateo 10, 15. Creía en el relato histórico de Sodoma y Gomorra. Hay varias profecías concernientes al Mesías que confirman la credibilidad de la Biblia. Porque fíjense, vamos a ver algunas. El lugar del nacimiento de Jesús fue predicho 700 años antes de que naciera. Ahí está una prueba. ¿Dónde iba a nacer 700 años antes de que naciera? Ahí dijo que él iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Que esta profecía fue cumplida en el Nuevo Testamento en Lucas 2:4-7. Lucas 2:4-7, ahí se cumplió 700 años antes, Cristo sería nacido de una virgen. También lo predijo, lo profetizó Isaías 7:14. Cristo iba a nacer de una virgen. ¿Y cuándo se cumplió? En Mateo 1:18-25. Mateo 1:18-25. También la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue predicha 700 años antes de que ocurriera. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, y que fue cumplida en Juan 12:12-15. Juan 12:12-15. La crucifixión y sufrimiento de Cristo también fue profetizada 700 años antes de su cumplimiento. Isaías 53:4-7. Isaías 53:4-7 y Salmos 22:14-18. Salmos 22:14-18, cumplida en Mateo 26:63. Mateo 16:63.
Y hay muchas otras más. Nada más dije algunas como ejemplo. Cada una de estas profecías puede utilizarse para ayudar a los creyentes a fortalecer nuestra credibilidad de las escrituras, ¿no? La Biblia fue escrita durante un periodo de 16 siglos por 40 autores diferentes y aún así es notablemente consistente. Las profecías que fueron hechas acerca de los acontecimientos que tendrían lugar cientos de años después se cumplieron. O sea que la Biblia ha demostrado ser históricamente exacta a través de esto, porque lo dijeron y se cumplió. Hablando de historia, en la Biblia. Ahora, más importante aún, la Biblia afirma ser la palabra de Dios. La Biblia tiene todas las características de ser la palabra inspirada por Dios. Todo esto es importantísimo. Por eso segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte de Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es muy obvio que cada cristiano, que la Biblia es la revelación de Dios, todos lo creemos. Dios ha escrito su palabra para nosotros. Es la única dirección que tenemos para nuestra vida, es la lumbrera de nuestro camino, es la guía que nosotros seguimos como creyentes y también es el único estándar que tenemos para nuestro comportamiento. Ahí está. Y es nuestra única autoridad. Hay otras cosas que tú y yo podemos aprender en la vida que nos ayuden a través de la vida, pero sin tomar en cuenta la Biblia, obviamente, que puedes aprender cosas de la vida, ¿no? Pero no tienen la autoridad que la palabra de Dios tiene. O sea, tu experiencia te sirve para, pues de cierta manera, no cometer algunos errores a veces de la experiencia, pero no tienen la autoridad como tiene la palabra de Dios, porque esa puede fallar, no es infalible, como lo hemos estado viendo con Job. Cuando la Biblia habla, ¿quién es el que está hablando? Dios. Y por eso es autoritaria y se convierte entonces para nosotros en el estándar de nuestra vida como creyentes, como nuevas criaturas. Lo triste, y aunque parezca sorprendente, es que muchos cristianos profesos leen todo tipo de libros, ven todo tipo de programas, de redes sociales, de series, horas y horas, y la Biblia, ahí está. Sustituyen la Biblia por todas esas cosas. Y decimos que ellos estudian acerca de la Biblia, pero ellos no estudian la Biblia. Entonces lo primordial es estudiar la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de ella. Y no digo que no haya otros buenos libros que hablan a través de otros hombres, comentarios bíblicos, ¿no? Que hacen énfasis a la escritura y la aplicación e interpretación. Sí, hay muchos y nos ayudan esos libros, pero ninguno de ellos tampoco es sustituto para la misma Biblia. Ninguno. Por eso es que en la vida del cristiano debe haber una alimentación diaria de la palabra de Dios. Y si quiere leer todos los otros libros está bien, pero debe de haber una alimentación diaria de la palabra de Dios también. Ahora, el cómo aprender y aplicar la escritura a la vida, no nada más es para los que estudian en el seminario. Hacer una hermenéutica, una exégesis, una homilética, para todo cristiano debe de saber hacerlo, aunque sea por lo más básico, ¿sí? Esta lección que vamos a ver aquí, este tema, va a cubrir 5 formas de que hagas la Biblia tuya. 5 formas en que vas a hacer la Biblia tuya. Y en algún momento hemos mencionado, primero, escuchar la Biblia, ¿no? Te sirve.
la haces tuya, pero también leyéndola. Acuérdense, leyéndola, estudiándola, memorizándola y meditándola. Escuchándola, leyéndola, estudiándola, memorizándola y meditándola. Y si comparas esto que te acabo de decir con tus dedos de tu mano, ahí están los métodos de aprendizaje. Son tus 5 dedos, estudiándola, memorizándola, no, escuchándola, leyéndola, estudiándola, memorizándola y meditándola. Y es importante que lo entendamos porque si tú agarras la Biblia con solo 2 dedos, pues es fácil que puedas perder el agarre, ¿no? Nada más con los 2 dedos. Pero a medida que utilizas más dedos, la comprensión de la Biblia se volverá más fuerte. Por decirlo de esta manera, si nada más la estás escuchando y leyendo, pero no la estudias, no la memorizas y no la meditas, es como si la estuvieras agarrando con 2 dedos nada más. Porque tienes que agarrarla con los 5 dedos, que son las 5 formas de hacer la Biblia que acabo de mencionarte, simbólicamente hablando. Si una persona escucha, lee, estudia, memoriza y luego medita sobre la Biblia, es como si la estuvieras agarrando con tus 5 dedos, la comprensión de sus verdades se va a volver firme. Ella será parte de tu vida al hacerlo en estas 5 formas. Así como se necesita el dedo pulgar en combinación con cualquier dedo para completar su agarre, pues así la meditación combinada con el escuchar, con el leer, con el estudiar y memorizar es esencial para una comprensión plena de la palabra de Dios. Siempre que estudies la Biblia, son 3 preguntas que quiero que te hagas y que te las memorices. La primera pregunta es, ¿qué está enseñando la Biblia en ese pasaje? En cualquiera que tú estés estudiando ahí. ¿Qué está enseñando? Según el contexto y pues las personas que están ahí en el tiempo en el que están, ¿no? ¿Qué está enseñando? La segunda pregunta es, ¿qué me enseña a mí ese pasaje? Para ti nada más, no para nadie más. ¿Qué te enseña a ti? Después que hayas contestado eso, ¿qué enseña la iglesia? Ya lo aplicas a otros. Pero no antes, sino habértelo aplicado a ti. Porque tendemos mucho a leer y luego aventársela a los otros. Y te brincas. No. Primero tú. Esa es la forma correcta. Con estas 3 preguntas te va a ayudar también más a tu estudio de la Biblia. ¿Por qué tenemos que escuchar la Biblia? Porque es el primer punto. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. De acuerdo a lo que tú oigas, es de lo que te estás llenando, es lo que está renovando tu entendimiento, y eso es lo que te va a controlar a la larga, que estás oyendo más tiempo a lo largo del día. Chismes, novelas, series, pues quién sabe qué te están enseñando eso, ¿no? O esas cosas, en el caso de que sea. Quejas, murmuraciones, etc. Aquí estamos hablando de la palabra, en el sentido de escucharla. Ahora, lee la Biblia. ¿Por qué hay que leerla? Lo dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aunque aquí se refiere a Apocalipsis, pero es un principio que aplica para toda la escritura. O sea, no solamente lees y oyes, guardas. Pero bueno, vamos en el segundo punto, que es leer la Biblia. Ya hemos escuchado la Biblia, lee la Biblia. Y la tercera, estudie la Biblia. Es diferente. Hechos 17:11 dice,
hablaron de los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cuál palabra? La que Pablo les está hablando, la recibieron con urgencia, pero escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, si lo que Pablo les decía era lo que realmente decía la palabra, ¿no? La estudiaban. Y luego el cuarto, memorice la Biblia. Salmos 119, 9-11. Salmos 119, 9-11 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puedes tú guardar puro el camino? Y luego contesta: guardando la palabra. No dice escuchando canciones, leyendo libros, de cualquier otro libro hay muchísimos, o viendo juegos o programas. Dice guardando la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para no pecar contra ti. No dice para darle de bibliazos a los demás, o para que todos sepan cuánto sé, o para aplicársela a los demás. Para no pecar contra ti, hablando a él mismo. Salmo 119, 9-11. Y el quinto, medite la Biblia. Salmos 1, 2, 3. Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, dice el salmista. Y en su ley medita de día y de noche. Seré como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Pero para que seas así tienes que estar haciendo todo lo anterior y meditando la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Quieres ser algo como una hoja que no se marchita? Como alguien que está, como un árbol que está plantado junto al agua, a la corriente que es la palabra de Dios, y te mantiene floreciente, feliz, gozoso, con paz. Y luego dice, todo lo que hace prospera. No quiere decir que siempre le va bien, sino que pase lo que pase, Él está por encima de todo eso. Por lo tanto, sabe que siempre prospera. El cuerpo va desgastándose, pero el espíritu cada vez va más fortaleciéndose, ¿no? ¿Por qué aprender la Biblia? ¿Por qué la tenemos que aprender? Así como lo hemos estado estudiando. Número 1, para ser aprobados por Dios. Segunda de Timoteo 2:15 lo dice. Alguien que usa bien la palabra, que traza bien la palabra de Dios en su contexto correcto, que se esfuerza, no importa el esfuerzo que lleve, para ser aprobado por Dios. Y también número 2, para crecer en la salvación. O sea, para que madures. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Número 3, para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Número 4, para producir reverencia para con Dios. Produce reverencia para con Dios. Salmo 119:38. Salmo 119:38. Número 5, porque es luz para mi caminar. Es la lumbrera de mi camino, la que me da dirección. Salmo 119:105. Salmo 119:105. Y número 6, porque es suficiente la Biblia. ¿Para qué? Para que vivas una vida piadosa. Porque es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Te enseña quién eres,
te enseña tu pecado, te reprende tu pecado. ¿Para qué? Para que lo sepas y sigas igual, para que lo corrijas. Lo corriges y entonces sigues siendo instruido, ¿qué? En justicia. Si no estás confrontado con la palabra de Dios diariamente, ni vas a ser aprobado por Dios, ni vas a crecer, vas a permanecer débil, vas a sufrir muchísimo, presa fácil de Satanás, vas a pecar constantemente porque no estás protegido, no vas a tener reverencia, vas a tener un concepto de Dios muy bajo. ¿Cuál dirección tienes para caminar? No sabes ni para dónde ir ni cómo moverte porque no hay lumbrera, no hay conocimiento, no hay discernimiento, no hay entendimiento de nada. ¿Y cómo quieres caminar? No puedes. Entonces, pues no tienes la suficiencia de la Escritura. Todos esos privilegios se privan a aquellos que son indiferentes y que no escuchan las exhortaciones que dice Dios a través de la Escritura. Ahora, ¿cómo aprendemos la Biblia? Ya vimos por qué aprender la Biblia. Pero ahora, ¿cómo aprendemos la Biblia? Bueno, ya vimos que es escuchándola, donde Jesús dice que aquellos que la escuchan serán bendecidos. Lucas 11:28. Lucas 11:28. ¿Cómo la aprendemos? Tenemos que escucharla. Aquellos que a quienes oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la obedecen, son bendecidos, no nada más los que escuchan intelectualmente saben, pero nada más. Pero tristemente hay quienes ni siquiera eso, ni siquiera la quieren escuchar. El proclamar la palabra que debería ser los pastores y maestros, tienes que escucharla. Por eso hay que congregarse, hay que estar en estudios donde la escuches, ¿no? Y leer la palabra y darle sentido para que la gente entienda, haciendo todo lo anterior. Vas a llegar a leerla y vas a poder darle un sentido, una forma práctica que la vas a poder para que la entiendan. Apocalipsis 1:3 ya lo dije, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Cuando tú y yo leemos y obedecemos la palabra de Dios, somos bendecidos. Así lo dice. ¿A qué le dijo Pablo a Timoteo que le prestara atención? Cuando le dijo 1 Timoteo 4:13. A la palabra. Que seas diligente. Como obrero que la explica bien, que la traza bien. A eso le dijo que le prestara atención. También a la exhortación y a la enseñanza, porque él era pastor. Entonces tenía que tener mucha atención para trazarla bien, aplicarla bien él, y después cuando predicara, exhortar y enseñar correctamente, ¿no? Si tú no tienes un plan de lectura diario, todo creyente tendría que tener un plan de lectura diario, pues comienza con el Evangelio de Marcos o de Juan. Por ahí puedes empezar. Y puedes empezar leyendo 2 capítulos al día. No mucho. 2 nada más. Fíjate, si tú lo haces así con 2 capítulos cada día, en 19 semanas tú ya terminaste el Nuevo Testamento. 19 semanas. ¿Te das cuenta? Ahora ya vimos leerla y escucharla otra vez. Ahora vamos a estudiarla. Porque una cosa es que la leas de corrido, pues para terminarla y para pues, ir viendo de qué trata cada libro, a que la entiendas. Ya cuando la estudies, porque muchos han fracasado en leer la Biblia, porque luego quieren brincarse los pasos y luego quieren ir como que entendiéndola. No, léela nada más. Léela. No te detengas. Si no entiendes una cosa, tú síguele. Ya llegará un momento en que Dios te ilumine y lo entiendas. Pero tú síguele a completar tu propósito ante Dios, que es terminarla. ¿Sí? Pero luego tienes que estudiarla.
Cuando el apóstol Pablo partió de Tesalónica, que después él llega a Berea y compartiendo el evangelio con los judíos incrédulos, lo que encontró fue que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque dice que recibieron la palabra con toda solicitud, toda urgencia, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Hechos 17:11, que fue el que dije. O sea que esto no se conformaba solamente con escucharla, sino yo quiero estudiarla. Voy a estudiarla a mi casa, hasta llego y voy a ver. Y tenemos que tener actitudes correctas cuando estudias la Biblia. Porque si te das cuenta, cómo recibían la palabra los de Berea, con urgencia. Ahí está la actitud. No era de que luego o simplemente la oigo y ya, y se queda. No, ellos con urgencia la querían, la anhelaban, la querían escuchar para estudiarla. Con ansias, examinando las escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Es lo que está diciendo ahí el texto. Y nosotros, ¿cómo debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento? ¿Con qué prioridad? ¿Con qué urgencia? Según Proverbios 2:4, la tenemos que buscar como plata y tesoros escondidos. Proverbios 2:4. Entonces, el estudio de la Biblia es más que solo leer la Biblia. Está bien como segundo paso, ¿no? Ya vimos que la escuchas, luego la lees, pero no te vas a conformar ya que la terminaste de leer completa. Vuelves a empezar, ahora sí ya te vas estudiándola. Empieza a observar la observación del texto cuidadosamente, a ver por qué aquí, por qué pasó acá, en la interpretación. Como dije hace rato, ¿qué enseña ese pasaje? Ahora te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué me enseña a mí ahora, para mí? ¿Qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Y cómo lo aplico para mí? Y luego cómo lo enseña la iglesia y cómo lo aplica la iglesia, ¿no? O los demás. Entonces el leer, pues al principio, si la lees nada más te va a dar un panorama general. Está bien. Pero el estudio, ya cuando la estudies, te va a ayudar a pensar más. Observar cuidadosamente, interpretar y aplicar. Te va a ayudar a pensar y aprender. Y cuando piensas y aprendes, vas a empezar a aplicar lo que lees. ¿A dónde? A tu vida, pero a veces preferir evitar la fatiga, porque eso requiere más esfuerzo, más tiempo, más disciplina. Y nos lo queremos brincar. Y no se puede. Tiene que ser así en este orden, como les estoy diciendo. Después que la estudias, tienes que memorizarla. Otro paso más. ¿Se acuerdan el texto que dije? ¿Cómo puede el joven guardar cómo se puede guardar el joven para su camino? Y ahí me dio la respuesta, guardando tu palabra. Porque ¿cómo te va a ayudar algo que se te olvidó? Ya lo leíste y sí, hasta lo estudiaste y todo. Pero ya después andas por la vida y ya se te olvidó. ¿Cómo? Por eso tienes que memorizarla. Guardarla. Guarda tu palabra. En mi corazón, dice, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, la tengo aquí guardada, memorizada. Y cada situación que me presenta en mi vida, me acuerdo de tu palabra, lo que dice para contrarrestar este pensamiento o esta ofensa o lo que sea, y lo aplico. Si no, ¿cómo? Andas por ahí por la vida escuchándola, leyéndola y estudiándola y no la memorizas. ¿Cómo la vas a guardar? ¿Cómo la vas a obedecer si ni siquiera te la sabes? Ya lo vimos. Ahora, una pregunta. ¿Cómo le ordenó Dios a Israel a recordar su palabra? Ahí en Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18. Dios le ordenó a Israel recordar su palabra. Le dijo, grabándola en tu corazón y en tu mente. Eso significa guardar. Que gobierne tu corazón y tu mente, pocas palabras. Pero eso no va a ocurrir si no llegas a este paso de memorizarla. Deuteronomio 11:19
Deuteronomio 19 dice que enseñándosela a los niños durante todo el día. Se las tienes que enseñar. Y si recordamos, ¿se acuerdan cuando Satanás lo confrontó, se lo llevó a tentar al desierto? El espíritu, llegó Satanás ahí y lo confrontó. ¿Qué hizo Jesús para superar sus tentaciones? ¿A quién recurrió? Citó las escrituras. Él le decía, pues no, que la Biblia dice esto y decía, pero también dice, Jesús la memorizó, él la sabía. Esa es la arma, hermano. A veces nada más nos conformamos, pues sí me la sé, la leo, la estudio, la escucho y luego, cuando viene una circunstancia no sabes qué hacer y andas buscando a ver qué hago, y por eso está, no digo que sea malo, pero pues entre más la memorices, menos tienes que buscar consejería, porque tú mismo la vas a saber cómo responder, porque Dios te lo recuerda, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedes tú aplicar este ejemplo a tu propia vida? Este es el ejemplo de Jesús, que estuvo allá en el desierto, y cómo. Si al memorizar la escritura era muy importante para Jesús, pues imagínate para ti, hermano, hermana. Si para Jesús era importante memorizarla, porque acuérdense que fue un humano. Sí era Dios, pero también era un humano, y la Biblia dice que él fue enseñado igual como todos los demás niños. ¿Cómo eran enseñados los niños en aquella época? Pues si los llevaban desde chiquitos les enseñaban la ley y todo lo que decía y todo para que se lo aprendieran de memoria. ¿Y con qué fin? Para usar la espada del Espíritu, para ser diestros a la hora de la pelea, de la guerra espiritual. El deseo de hacer la voluntad de Dios viene cuando la palabra está en nuestros corazones. Mientras no llegues a este punto, va a ser muy difícil que tú tengas el deseo de obedecerla. Cuando está en tu corazón, la memorizaste, la guardaste, va a ser más fácil. Es más fácil el memorizar, porque tú la memorizas no nada más para saber mucho y para pararte el cuello y que recite los versículos. Sí, Filipenses 2:9 dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, en eso pensar. Uy, sí, ¿para qué te la estás aprendiendo? ¿Para qué propósito te la estás memorizando? Pues para que la apliques, ¿no? Para que la apliques, estoy dando un ejemplo. El comprender el significado a la aplicación del pasaje, porque ya te la memorizaste, pero tienes que haber hecho lo otro, que es escuchar, leer y estudiar para que llegues a la comprensión del pasaje, y luego que te la memorizas y entonces ya la puedes dar una aplicación correcta, ¿verdad? Y todo eso te va a ayudar mucho. Una vez una persona estaba teniendo problemas y estaba muy estresado y todo. Digo, yo le pregunté una vez, oye, yo me acuerdo que tú una vez diste un tema de contentamiento. Y me dice, ¿sí? No me acuerdo. Digo, pues tú diste el tema, ¿por qué no te lo aplicas? Ya no se acordaba. Dice, pues yo no sé. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Andas aconsejando a las demás personas y cuando te llega a ti ya se te olvidó. ¿Qué hago? Me desmorono y empiezo a estresarme, a enojarme y entonces no estás haciendo esto que estamos viendo aquí. ¿Tu error cuál es? A ver, estoy mal. Tengo que escuchar la palabra. Tengo que leer, escuchar, leer, estudiar y meditar. Estoy fallando ahí. Por eso me está pasando lo que me está pasando. Porque a veces nos queremos conformar con uno, o con dos, o con 3 puntos nada más, y ahí le paramos ya. Ya he leído la Biblia así 20 veces, hermano. Y luego, ¿por qué sigues siendo tan débil? Estás fallando. Y a veces nos cuesta mucho trabajo tan solo aprenderte estos 5 puntos. Y tienes que aprendértelos para que estés constantemente, a ver, estoy cumpliendo. Medita en ella. Ahí lo menciona Salmo 1:1-3.
Fíjense lo que dice Salmo 1:3, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. O sea, no se deja influenciar por las personas pecadoras que andan a su alrededor, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero bienaventurado es feliz, dichoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que este hombre no se junte con los impíos, ni ande con los pecadores, ni sea cómplice de ellos? Sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Dónde anda él caminando? ¿Dónde está su delicia? ¿Dónde está él siempre? En la palabra, medita de día y de noche. Ese es el resultado. Si no es así, no esperes eso. Y luego dice: será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace y prospera. Pero fíjense cómo aquí está hablando de alguien que medita, que guarda con el propósito de ¿qué? De obedecer como lo está haciendo, porque no anda en consejos ni detiene camino de pecadores. ¿Te dan cuenta? La meditación es una reflexión, por decirlo de esa manera, es una reflexión de oración de la escritura con una vista hacia la comprensión y la aplicación. Estás como que orando la escritura y dices: a ver, yo leí esto de José. Y entonces vas entendiendo la historia y dices: ya la comprendí, pero ¿cómo la aplico? Y no te preocupes, Dios te va a dar momentos exactos donde te vas a atravesar y vas a decir: ahí aplícala. Ya lo comprendiste. Ahora, ¿qué te falta? Pues aplicarla. ¿Y qué tiene que hacer Dios para que la apliques? Pues te va a meter en situaciones donde tú la tienes que aplicar. Esa es la forma de instruirte. Pero si se nos olvida, medite en oración sobre la palabra de Dios con el objetivo de conformar tu vida a su voluntad. Tomando en cuenta que ya entendiste perfectamente el pasaje y qué te enseñó a ti, ahora falta la aplicación. La meditación en la escritura puede llevarse a cabo. La estás escuchando cuando alguien está predicando y tú ya la puedes estar meditando ahí. Estás escuchando y meditando cada una de esas frases y te confronta. Cuando la lees, también puedes estar meditándola. Cuando oras por lo que estás estudiando, porque pues tienes que orar por lo que estás estudiando, ¿no? Y lo que vas a estudiar siempre antes de empezar. Y entonces, te memorizas algún versículo o algo que se te quedó bien grabado aquí, porque hay veces que así sucede. Y entonces lo memorizas. Y entonces lo empiezas a meditar. Y eso te va a ayudar a cuidar de hacer todo lo que en ese versículo está escrito. Dios te va a ayudar. ¿Tú crees que la palabra de Dios puede afectar tu forma de hablar y tus acciones? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Lucas 6:45. Lucas 6:45, ya estamos viendo cómo. Hablamos de lo que llena nuestro corazón. Porque así debería de ser. Hablamos para edificación, ¿no? Así que debemos de llenar nuestros corazones ¿con qué? Pues con la palabra de Dios, porque es la única que nos edifica y que nos llena, ¿verdad? Y que nos sentimos plenos. ¿Y cómo la llenas la palabra? Pues haciendo lo que te estoy diciendo. La escuchas, la lees, la estudias y la memorizas. Hasta ahí vamos. Además de ser diligentes en aprender la palabra de Dios como lo estamos viendo, ¿qué más podemos hacer para entenderla? Necesitamos pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para que nos abra el entendimiento, para que nos ilumine. Eso también es importantísimo, la oración. Y acuérdense,
lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a la Escritura es confesar nuestros pecados. Cualquier pecado, cualquier cosa que hayas hecho, de los que estés consciente, ¿no? Porque hay otros que tal vez ni estés consciente. Y el contenido de nuestra oración mientras nos preparamos para estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar por sabiduría y entendimiento a Dios. Porque el llegar así muy autosuficientes no es correcto, orgullosos, confiando en nuestros talentos, nuestra inteligencia, ¿no? Nuestro intelecto, ¿no? Eso no sirve para nada aquí. Humillados, dependiendo del Espíritu Santo. Tenemos que orar antes de empezar cada estudio. Siempre, siempre, eso es lo bien importante. Y si tienes algún pecado por ahí, confesarlo y pedir al Espíritu Santo, como dice Salmos 119, 18. Salmos 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esa es la preparación. Antes de que empieces a leerla, a estudiarla y a meditarla, como ya vimos, ¿no? Tienes que prepararte de esa manera. Y luego viene la observación. Y es lo que dije hace rato. Empiezas a leer, a estudiar y dices: ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está ocurriendo eso aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué es lo que veo aquí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Estás observando el pasaje, apenas. Y después puedes buscar palabras claves. A ver, vamos a buscar palabras claves, temas claves, qué personaje es importante aquí, qué palabra es más importante, qué mandato, si está mandando algo, algún verbo importante, está dando alguna advertencia el pasaje. ¿Por qué se repite con esta frase? ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué lo repite tanto? Porque a veces que eso es muy importante, porque lo está repitiendo. Porque aquí dijo algo parecido, acá dijo también algo parecido, pero son diferentes. Son preguntas, respuestas dadas que estás viendo tú. Cualquier cosa, porque acuérdense, estamos en la observación del pasaje. Y ahí es donde aplica todo esto. Tenemos que tomar tiempo para esto. No te tienes que dar por vencido rápidamente. Y luego, después de la observación, entonces ya viene la interpretación. Ya la observaste. Ahora dices: ¿qué significa esto? La escritura puede ser clara. A quien nos ha dado Dios para enseñarnos, al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tienes que orar y pedir al Espíritu Santo: guíame. Ya entendí, ya lo observé, pero ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de este verbo, de esta palabra? O esta frase, ¿por qué está esta frase aquí? Nombres, títulos, fechas y otras cosas que pueden aparecer ahí. ¿Cuál es el significado de una palabra en particular? ¿Por qué dijo el escritor esto? ¿Cuál es la implicación de esa palabra, frase o nombre? ¿Te das cuenta por qué requiere su tiempo? Tranquilidad, no estar ahí como que apresurado. Ya cumplí, vámonos. No, aunque sea un versículo nada más, quédate ahí. Entonces, para encontrar respuestas a todas esas preguntas, ahí puedes utilizar el contexto de lo que está antes y después, lo que estás estudiando, las definiciones de las palabras, y para eso tienes que ir a un diccionario bíblico, una enciclopedia, ¿no? Palabras que no entiendes, la gramática, los verbos que hay y la estructura de la oración, cómo está estructurada. Y también te pueden ayudar otros pasajes de la escritura a dar más luz al pasaje, ¿no? Y también puedes usar diccionarios, concordancias, manuales de la Biblia, enciclopedias, como ya dije, comentarios bíblicos también, es válido. A ver, ¿qué dijo este comentarista? Voy a buscar. Mientras estás
en esta parte de interpretar lo que dice ahí. Y todo esto, hermano, requiere un largo trabajo. Que toda la Biblia va a estar de acuerdo, pues ella no se va a contradecir ella misma. Dejar que el pasaje hable por sí mismo en su contexto. Por eso tienes que ser cuidadoso de no llegar a conclusiones que no eran la intención del autor y forzarlas a decir algo que Dios nunca dijo. Pero ¿por qué muchos llegan a esas conclusiones cerradas? Porque no hacen todo esto que estoy diciendo. Porque es más laborioso, es mucho más esfuerzo. Solo hay una interpretación correcta de cualquier versículo en particular. Obviamente se puede sacar varios estudios viéndolos de diferente ángulo, ¿verdad? Pero el significado siempre va a ser el mismo, ¿eh? El significado original que intentó comunicar siempre tiene que ser el mismo. Y luego viene la aplicación. Ya que hiciste todo este proceso, viene la aplicación, que ahí el proceso viene del estudio que estamos viendo. Y es cuando dices, ¿qué afecto tiene esto en mi vida? Como te dije hace rato. ¿Qué afecto tiene? Efecto. Esta parte del proceso del estudio de la Biblia toma las verdades que ya has observado y buscas incorporarlas a la práctica y a tu diario vivir. Porque es el propósito. ¿Cómo lo aplico yo esto aquí? Y una vez que hayamos oído la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Santiago 1:22. No ser oidores nada más, sino hacedores. Una simple herramienta para ayudar a aplicar lo que ha aprendido es examinarte tú mismo y decir, después de haber examinado el pasaje y de haber interpretado el pasaje, decir, ¿hay un pecado que yo tengo que abandonar? ¿Hay una promesa en el pasaje que yo tengo que reclamar? ¿Hay un ejemplo a seguir en este pasaje que yo tengo que imitar? ¿O un mandamiento que obedecer? ¿O hay alguna piedra de tropiezo que muestra ahí que yo también tengo que evitar hoy día? Aunque solo hay una interpretación correcta de cualquier pasaje de la Escritura, hay muchas aplicaciones, porque no todos estamos viviendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces hay muchas aplicaciones en ese sentido, pero el significado de la interpretación debe ser la misma, ¿eh? Si yo hago una interpretación, una exégesis correcta, y al final voy a otros, el significado de la interpretación debe ser igual que otros maestros de la Biblia llegaron. Ya la aplicación puede haber varias, muchas, porque pues no todos la aplican de la misma manera de acuerdo a su vida, ¿no? Y luego paso 5 sería la repetición. La repetición, porque el estudio de la Biblia es un proceso repetitivo, ¿verdad? No digo, ya la acabé, ya me la sé completita, no, yo ya estoy del otro lado. Cuando se estudia la Biblia, los pasos 2 y 3 y 4 que hemos estado viendo, lo empiezas a usar una y otra vez, la lees, examinas el pasaje, lo interpretas y lo empiezas a aplicar en tu vida y lo empiezas a hacer una y otra vez. Observar, interpretar, aplicar. Observar, interpretar, aplicar. Yo estoy hablando de mí, ¿eh? Lo demás, eso ya es, si vas a enseñar, pues tienes que hacer que lo apliquen todos los demás. Pero si estoy hablando de un estudio tú sola o tú solo, es para ti. Observo, interpreto, aplico. Y entonces puedes elegir hacer esto para cada palabra, frase o pensamiento que estás estudiando. Y mientras más lees el versículo, más profundamente se abrirá el significado para ti. Mientras más lo estás haciendo, repitiendo todos estos pasos. No importa el tiempo que te quedes ahí. Es necesario estudiar la Escritura para poder ser bendecido. No sabemos tú, pero yo prefiero estar feliz que triste, ¿no? No sé tú. Prefiero estar feliz que triste. Tú prefieres, o yo prefiero ser feliz que ser miserable. Y sé que esta vida está hecha de momentos miserables y de tiempos felices, ¿no? También sabemos eso. Pero fíjate, mientras más estudiemos la palabra de Dios, más feliz seremos,
sin importar cuáles son las circunstancias en que nos encontremos. ¿Te quieres conformar nada más con que yo te lo estoy diciendo? ¿O quieres vivirlo tú haciendo este proceso diariamente? Bueno, en los estudios que tengas. La palabra de Dios nos va a hacer feliz. Eso es realmente práctico. Cuando tú ves una persona miserable, a lo largo de tu vida, en tu diario vivir, lo primero que debiéramos preguntarnos es, o que tú le deberías preguntar, porque cómo les encanta quejarse o llevarte y traerte, y es que me siento así y todo, ¿no? Lo primero que tienes que preguntarles, hablando de creyente o incrédulo, ¿has estudiado la Biblia? ¿La has leído? ¿La has oído? ¿La has estudiado? ¿La has memorizado? Y esa simple pregunta es la respuesta a su problema, hermanos. Pues una persona infeliz, el incrédulo, pues es normal. Pero un cristiano no ha hecho esto. Por eso acuérdate que Salmos, y lo vuelvo a repetir, dice, cuán bienaventurado es el hombre que anda en el consejo, que no anda en el consejo de malos, sino que se deleita en la palabra de día y de noche. Esa es la consecuencia, que es bienaventurado. Entonces te das cuenta muy fácil. Y la primera pregunta es esa: ¿estudias realmente la palabra de Dios todos los días? ¿La memorizas con el fin de aplicártela tú? Si te dice que sí y es infeliz, está mintiéndote. Si te dice que no, si es honesto, pues entonces, ¿qué esperas? Eres infeliz porque no estudias, no meditas, no estás haciendo lo que tienes que hacer, y vas a seguir siendo infeliz mientras sigas así. Y aguas, porque hasta puedes ser incrédulo. Porque Pedro dice que el verdadero creyente, su nueva naturaleza, anhela como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. La desea. ¿Has visto al niño cuando nace, luego cuando pide la chichi, cómo se ve con esa desesperación? Pues así debería de ser un creyente. Entonces, aquí vamos a terminar el día de hoy. El siguiente vamos a ver ejercicio de estudio. Ejercicio de estudio. O sea, todo esto es práctico. Y eso lo digo porque hay veces, hermano, la verdad, soy honesto. A veces hay personas que dicen, sí quiero aprender de la palabra de Dios. Y hay quienes se conforman con el puro domingo, ¿no? O con un estudio a la semana. Ahí, por encimita nada más porque... Pero ya cuando dices tú, a ver, les empiezas a poner este tipo de tareas o cosas así, o de pasos a seguir, pues les escucha, pero ellos siguen en lo mismo. Siguen viviendo su vida normal. O sea, no entienden que esto es beneficioso para él o para ella. Y que lo haces porque pues quieres que también ellos sean bienaventurados, ¿no? Y a veces, pues ya cuando hay tarea o hay así como que ya sientes, ay, no, no hay una forma más fácil, saltarnos todo esto, ir directamente a la bienaventuranza. No se puede. Hay una responsabilidad que tú tienes como creyente y un compromiso que tú tienes. Son las letras chiquitas que dice abajo cuando dijiste, acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Pero crees que sin compromiso y sin responsabilidad estás equivocado, estás equivocada. Por eso es todo esto que acabo de mencionar, es para que lo empecemos a poner en práctica. No nada más para que, ay, soy yo muy bonito, pero yo sigo igual. Yo sigo confiando en que orando al Señor y pidiendo al domingo a la iglesia nada más, y ahí escuchando y leyendo ahí nada más de rapidísimo, ya con eso yo voy a estar bien. Pues si ahorita estás bien, qué bueno. Pero espérate a que vengan las pruebas o las tentaciones y vamos a ver tu fe qué tal está. Si está fortalecida o está toda débil. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser 18? ¿Quieres ser bienaventurada o bienaventurado? Pues hay una responsabilidad que tienes que hacer. Si no, pues no lo esperes. Es así de sencillo. El siguiente vamos a ver más ejercicio de estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo cómo estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de estas cosas, que podamos escucharla, que podamos leerla, que podamos estudiarla. Hasta ahí muchos vamos bien. El problema es cuando ya entramos en la memorización,
cuando entramos ya en el exégesis del estudio, en la observación del texto y en la aplicación del texto y en la práctica del texto. Todo esto ya nos complica más porque hay más tiempo que invertirle. Danos el querer como el hacer y que sigamos buscando hacerlo sin prisas. Tenemos toda nuestra vida para hacerlo, pero que siempre demos prioridad a estas cosas, aún en nuestras actividades que tengamos cada día, que esta sea siempre nuestro anhelo, nuestro corazón. Y así como el siervo bramaba, dice la escritura que brama en el desierto por ti, así nosotros seamos, que siempre nos sintamos insatisfechos, para que te busquemos más y más con diligencia y podamos ser aprobados. No conformarnos con poco, sino siempre buscar más y más. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.